hay más de una posición, eso está bien en la respuesta. Así que a grandes rasgos está bien orientado lo que escribiste. O sea, algo que yo les digo siempre es, yo no les voy a pedir en el parcial que ustedes sean más coherentes o más precisas que lo que son los propios autores. Entonces, si en este punto, en el texto de Lewis, vos encontrás que hay más de una posición, porque de hecho la hay, está perfecto que eso lo marques en la respuesta, ¿sí? Entonces, respecto de Lewis, la respuesta parecería tener que ser que, por un lado, nos dice que el señalamiento del condicionamiento social no tiene por qué implicar una devaluación del valor cognitivo de nuestras creencias, porque creer eso sería cometer una falacia genética, ¿no? Eso tiene que ser parte de la respuesta. Y por otro lado, decir que, a ver, dame un segundo, estoy poniendo en mosaico, así veo a todos. Hola, Dan. Y por otro lado, decir que hacia el final del texto, ¿no? Luis se desplaza hacia el señalamiento de que si nuestras creencias tienen causas, entonces no pueden valer como conocimiento. Señalamiento que lo lleva a decir que la única forma de preservar, por así decirlo, las pretensiones humanas de conocimiento es postular una posición cuasi mística según la cual el pensamiento humano no está causado, ¿no? O sea, digo, me parece que esa tensión en tu respuesta vos la señalás, después podemos afinar los detalles, pero eso es correcto, ¿sí? Mientras que por el contrario, el texto de Cohen es más unívoco, ¿no? El texto de Cohen es menos oscilante desde este punto de vista, ¿sí? Buenas tardes, Andrea, buenas tardes, Dan. Le estaba comentando a Laura su respuesta a una pregunta del modelo de parcial. Les comento recuerdo que en el campus tienen, ¿sí?, un modelo de parcial subido y la función de los foros nos permite que si alguien tiene alguna duda la pueda compartir, como generosamente está haciendo Laura, con el resto de los compañeros. Tampoco tengo problemas si me escriben a título individual, yo respondo los mensajes si me escriben a título individual, pero me parece que la ventaja de lo del foro es que si alguien más tiene la misma duda, mi retroalimentación les puede servir. Así que los invito, ¿sí?, a que si tienen oportunidad expongan sus dudas en ese contexto, ¿sí? Vale, perfecto. Bien. Laura, entonces más o menos estamos en este punto, ¿sí? ¿Hay algo que quieras preguntar o comentar sobre alguna de las otras consignas sobre las cuales estuvimos intercambiando? O sea, tengo dudas de todo, en realidad. ¿No? Pero bueno, las estoy planteando. Respecto a la pregunta que me estás respondiendo. Sí. Hola, Melanie. Digamos, estaría bien entonces lo que puse. Después lo tengo que mirar más en detalle, pero digo... Como no estarían de acuerdo, pareciera que no estarían de acuerdo en algún momento, ¿no? Pero en otros sí. En otros pareciera que sí, porque los dos es como que se contradicen en algún punto. En algún punto no es que se contradiga Cohen. El que se contradice es Lewis. Claro, o sea, mi lectura del texto es que la posición de Lewis, si bien uno puede tratar de rescatarla introduciendo distinciones adicionales, pero tal como está formulada en la letra del texto, es contradictoria. Sí. Sí, estamos. No me parece que sea el caso con la lectura que hace Cohen. No. Perdón, con la propuesta que hace Cohen. No, Cohen es bastante claro en ese sentido. O sea, el problema que tiene el texto de Cohen es que no termina resolviendo el problema que el propio texto plantea, ¿no? Un detalle no menor. O sea, te plantea una paradoja y dice, bueno, qué pena, no hay solución, me voy a hacer unos mates, nos vimos. Pero me parece que es un texto que es internamente coherente, el de Cohen, ¿no? Hola, Julián. Porque la pregunta refería a lo sospechoso de la creencia, ¿no? Claro. Creo que tenía que ver con la pregunta se refería a si señalar que una creencia está condicionada socialmente es en un autor y en el otro una razón o un fundamento para sospechar
¿sí? Acerca del valor cognitivo de esa creencia. Buenas tardes, Alejandra. Hola, profe. Estamos viendo las consignas del modelo de examen que les subí, ¿sí? Esto, igual faltan 2 semanas para el examen porque lo pospuse. No, 2 semanas. No sé, lo pospuse. Sí. Bueno, lo que dice el cronograma, 1 semana más. Pero, bueno, nada, siempre está bien aprovechar el tiempo para repasar, ¿sí? Aunque no sea en la fecha prevista, sino más tarde. Entonces, sí, Laura, en el caso de Cohen podríamos decir, a ver si estamos de acuerdo en esta lectura, que al menos para cierto tipo de creencias, el señalar sus orígenes sociales efectivamente es motivo para sospechar, ¿no?, acerca de su valor cognitivo, ¿no?, porque el señalar sus orígenes sociales puede darnos el indicio de que aquello en virtud de lo cual creemos P en vez de Q no es que tengamos mejores razones para P que las que nuestro interlocutor tiene para Q, ¿no? Mientras que en el caso de Lewis, al menos en la formulación inicial que da el texto de Lewis, todo esto aparece desacreditado como una forma de falacia genética, ¿no? O sea, Lewis diría, a mí no me importa cuáles son las causas de por qué creo, ¿no? Simplemente tengo que enfocarme en si existen o no evidencias para lo que creo. Correcto. Hacia el final... Bueno, sigue. Sí. Laura. No, sí, vos si querés después léelo tranquilo, lo que yo escribí. La verdad es que me costó un montón porque dudé mucho Ok. de la manera en que responder en realidad. Entendí la pregunta, pero dudé de la respuesta. Justamente por esto que decís vos, de quizás la oscilidad que tiene Luis, o la oscilación que hace, perdón, que también me hizo dudar a mí de la respuesta. Sí, ahí estoy viendo la respuesta. No te molesta, ¿no?, que la compartamos. ¿Sí? No, dale, Podemos... mejor porque... vos decís, dudo de sí no, porque a veces me parece sí, a veces me parece no. A ver, si les parece, puedo compartir la pantalla, ¿sí? Y la vemos juntos, ¿sí? Recuerden, gente, las clases son para ustedes, son para que ustedes se saquen las dudas. O sea, digo, me parece que lo que tengo que priorizar es un poco esto, ¿no? O sea, digo, una exposición unilateral mía se la puedo grabar en video en cualquier horario, pero si nos vamos a encontrar en simultáneo, me parece que lo mejor es aprovecharlo para hacer esto. Déjenme un segundo, a ver, una ventana, compartir, plap, 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 plap. A ver, un segundito, 220, bla, bla, bla. ¿Dónde rayos está esto? No encuentro. A ver, Firefox. Permitir. Déjame ver dónde rayos está la función de compartir pantalla. ¿Estoy presentando mi pantalla? No, estoy presentando la pantalla. Buah. Ahí se ve una pantalla, Claudio, Sí, ahí se ve una pantalla, pero no es la pantalla que quiero compartir, porque como estarán notando en este momento, así como estoy exponiéndome en vivo de una manera muy patética, no soy muy bueno con la tecnología. Bueno, denme un segundito, Seleccionar ventana o pantalla. Coño. Bueno, no lo estoy logrando, estoy fracasando miserablemente, así que quizás es porque estoy usando Firefox en vez de Google Chrome. Pero, vamos a hacer las cosas sencillas. Voy a leerles entonces lo que escribió la compañera. No sé si ya saludé a Nicolás. Hola, Nicolás. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entonces estábamos en la respuesta de Laura, que escribe. Dudo de sí no, porque a veces me parece que sí, a veces no. Transcribo. Luis va a atacar como una forma de falacia genética las tesis del carácter condicionado del pensamiento cuando sostiene que el pensamiento en tanto condicionado queda devaluado. Bien. Eso está bien. ¿Estamos de acuerdo?
en que eso está bien y por qué? ¿Todos lo entienden? Bien, fantástico. Pueden no entenderlo. Yo medito antes de mi clase de contemporánea, así llego hecho una seda después de media hora de zazen, entonces no me enojo con la gente si me dice que no se entendió algo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces asumo que todos saben lo que es una falacia genética. ¡Qué bueno! Entonces, a continuación dice Laura, ¿y por qué se encuentra devaluado? Porque va a dar el ejemplo de una creencia de la cual se podría sospechar que es posiblemente falsa en virtud de que es sospechosa por sus orígenes psicológicos. El ejemplo del dinero. Bien, pregunta que yo les hago a ustedes para cerciorarme de que todo esto se entienda luminosamente y les vaya a ir bien en el parcial. ¿Se entiende en nombre de quién está hablando Lewis ahí? O sea, cuando dice específicamente una creencia de la cual podría sospechar que es probablemente falsa, ¿está dando su propia opinión ahí, Lewis? Para mí ¿Qué les sí. parece? ¿Cómo? Para mí sí. La respuesta es no, porque cuando él dice... Es un ejemplo de una Claro, opinión. claro, pero es un ejemplo de una forma en que razonaría el bulberista. La de decir, probablemente mi creencia sea falsa porque sea un caso de pensamiento desiderativo, ¿no? Lo que en inglés se llama wishful thinking, ¿correcto? Él presenta esa sospecha como una sospecha que tendría el bulberista. Y el Sí, propio porque Lewis... después va a preguntar sobre el origen, que tiene un origen, una génesis. Claro, claro, pero la conexión entre la génesis de la creencia y la sospecha sobre el valor cognitivo de esa creencia no la suscribe el propio Lewis. Esa conexión entre génesis y validez se la atribuye como forma de falacia al bulberista. Por eso recuerden algo que yo creo que les mencioné previamente. Una de las preguntas centrales que ustedes se tienen que hacer con los textos de esta materia es, como en la vieja época de los teléfonos fijos, ¿quién habla? ¿Sí? Acá Luis no está hablando en su nombre, Luis está hablando en nombre del bulberista. Luis le está atribuyendo al bulberista la sospecha de P probablemente sea falsa por el modo en que P fue formada. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Esto se entiende? Sobre todo quienes no se pudieron conectar a alguna de las clases. Alejandra, ¿esto se entiende? ¿Ahí me escucha? Ahí te escucho claramente. Perdón, yo lo que le quería preguntar, no sé si lo dijo antes, lo de falacia genética, si me lo Exacto. podría... Bien, por eso. Este es el momento porque justamente estamos en ese punto, exacto. Una falacia genética es un tipo específico de falacia consistente en declarar que determinada creencia es falsa apoyándonos como premisa en un relato acerca de cómo esa creencia fue adquirida. ¿Correcto? En realidad a su génesis. Su génesis, claro. Su génesis como, en tanto creencia, es el proceso por el cual ella fue formada y si la entendemos desde la perspectiva del sujeto que la tiene, la forma en que fue adquirida, ¿no? Y yo entiendo genética y causada. Si es causada y es genética, es falsa. Ahí estás confundiendo planos, cuidado. De nuevo, recuerden, el concepto de perro no puede ladrar. No confundamos, ¿sí?, la perspectiva sobre la creencia con la creencia misma. ¿Correcto? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. La creencia misma está causada por determinado proceso, ¿sí?, de determinada forma. ¿Correcto? Sí. La cuestión es si yo abordo esa creencia, si yo me refiero a esa creencia, no desde el punto de vista de cuál es su posible evidencia a favor o en contra, sino de cuáles son sus posibles causas, si yo elijo enfocarme en la génesis,
Lo que yo estoy haciendo es una falacia genética. No es que la creencia es genética. Lo que es genético es mi falacia a la hora de enfocarme en la creencia desde el punto de vista de su génesis o de los factores causales que dieron lugar a ella. ¿Sí? De nuevo. Andrea. Sí, ¿lo podés? No me quedó claro esto que dijiste. No hay ningún problema. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? A ver si vamos arrimando el bochín. Bueno, el ejemplo que aparece en el texto, por ejemplo, que el autor está medio criticando a disciplinas como el psicoanálisis y el marxismo, que lo que hacen es desacreditar una creencia por esto, por pensar en cómo se adquirió, por las causas. Entonces el autor da el ejemplo de, bueno, si la creencia es la reina, no me acuerdo, Sí. es una buena reina, por ejemplo, esta es la creencia, ¿no? Entonces, un marxista diría, no, bueno, pero la gente te dice eso porque son todos unos burgueses y ese gobierno les conviene. Y un psicoanalista quizás te diría, no, bueno, creen eso porque, no sé, tienen algún complejo de maternidad, no importa. Bien. Pero lo que voy es que se están enfocando justamente en las causas de esa creencia, en cómo la gente adquiere esa creencia y no en las evidencias de la creencia en sí. Exactamente, exactamente. Andrea, ¿ahora se entiende un poco mejor esto? Alejandra, ¿un poco mejor? Sí, está bueno como lo... Sí. Bien, bien. Gracias, Melanie, entonces, por ilustrarnos. Entonces, lo importante, ¿sí?, es que para Lewis, lo característico de la falacia genética es, como nos señalaba Melanie hace un momento, que elegimos enfocarnos en las causas de las creencias en vez de enfocarnos en cuáles son las evidencias a partir de las cuales podríamos juzgarla, ¿correcto? Esto presupone, y es un presupuesto importante, que yo puedo distinguir tajantemente entre las dos cosas, ¿no? Que puedo distinguir tajantemente entre cómo la creencia se adquirió y cuáles son sus credenciales epistémicas. Esto lo podríamos cuestionar, podríamos decir que muchas veces no se puede distinguir tajantemente estas dos cosas y que podríamos legítimamente pensar que una creencia es mejor o peor en virtud del modo en que fue adquirida, ¿correcto? Pero lo importante es que desde el punto de vista de la crítica que está haciendo Lewis, crítica con la cual podemos estar de acuerdo o no, ¿sí?, son dos preguntas radicalmente diferentes. ¿Cómo llegaste a creer eso? Y ¿es eso verdadero o falso? Creo que en la respuesta te lo puse, que separa la génesis de los motivos. Habría que decir, vos decís a continuación, no se puede sustituir el análisis concreto de la verdad de la creencia, cotejándola con la realidad, por una referencia a cuáles son las causas que me hicieron sostener la creencia. Exacto. Eso está bien, pero tenés que entender eso como una respuesta a lo que vos decís en la oración anterior. O sea, lo que vos reconstruís en la oración anterior no es la posición de Lewis, es la posición del bulberista. Y lo que le responde Lewis es lo que vos señalás a partir de pero no se puede sustituir, bla, bla, bla. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, la idea es que voy a estar cometiendo una falacia genética. Vamos a dar un par de ejemplos más para cerciorarnos de que el asunto quede claro. Siempre que yo recurro a respuestas del tipo vos solo crees eso porque, y lo que viene después de porque es un relato causal, ¿no?, que en principio podemos considerar irrelevante para la falsedad del contenido creído. Es como si me dijeran, vos, Claudio, solo crees esto porque sos un resentido del tercer cordón del conurbano y envidias a la gente que tuvo una secundaria decente y como parte de tu resentimiento social vas por la vida, no sé, queriendo refutar a autores británicos. Porque, bueno, nada, es tu espíritu desclasado. ¿Cuál es el punto ahí? Yo les podría decir, bueno, sí, es cierto, yo soy un resentido del tercer cordón del conurbano,
Pero eso, señalarme eso, no prueba que mis creencias sean falsas. Capaz que soy un resentido con creencias verdaderas. ¿Me siguen? ¿Sí, Alejandra? ¿Se sigue este punto? O si le decimos a alguien, vos solo crees eso porque sos italiano, o vos solo crees eso porque sos judío, o vos solo crees eso porque naciste en 1982. El punto de Lewis en todos estos casos es, no importa. Yo capaz que soy judío, italiano, resentido, nacido en 1900, todo lo que quieras, ¿sí? Pero eso no me mueve un ápice respecto de la cuestión de si mis creencias son verdaderas o son falsas. Si vos querés hablar acerca del contenido de mis creencias, enfócate en eso, enfócate en el contenido proposicional P que yo estoy creyendo y no en el hecho psíquico de que yo creo que P. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, yo ahí les estoy introduciendo una distinción adicional, complementaria de lo que ya dijeron Laura y Melanie, que creo que les puede ser de utilidad. La palabra castellana creencia, igual que sus equivalentes en otros idiomas, es ambigua entre dos cosas. Es ambigua entre contenido creído y acto psíquico de creer ese contenido. ¿Correcto? ¿Sí? Cuando yo digo, mi creencia de que la Tierra es plana es falsa, ¿no? Cuando digo es falsa, me estoy refiriendo al contenido proposicional creído, ¿verdad? Cuando digo, la creencia la Tierra es plana fue difundida por videos conspiranoicos de YouTube, me estoy refiriendo al acto de creer en ese contenido. ¿Correcto? Entonces, una forma de describir esto mismo, ¿sí?, es decir que la falacia genética la cometemos cuando en vez de enfocarnos en el contenido proposicional y en las relaciones de fundamentación que puede haber para justificar ese contenido proposicional o su negación, ¿no? La relación de haber razones para, que vincula proposiciones entre sí, me enfoco en cambio en el hecho psicológico de la creencia y busco causas para eso. Luis diría, yo estoy hablando de lo primero, no estoy hablando de lo segundo, yo estoy hablando de si el contenido proposicional es verdadero o falso. Y desde ese punto de vista me importa tres velines cómo fue adquirido como hecho psicológico, ¿sí? Cómo fue adquirida la creencia, a través de qué circunstancias yo llegué a formar la creencia. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí, Laura? ¿Sí? Bien. Ahora bien, lo que yo no puedo más que señalarles, por una cuestión pedagógica y de honestidad intelectual, es que no siempre referirnos a cuestiones de génesis es una falacia, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en la clase de cosa que hacemos cuando confiamos en el testimonio de otra persona, ¿no? Casi todo el tiempo nosotros creemos cosas porque nos lo dijo alguien, ¿correcto? Entonces, decirle a alguien, tu creencia es más probablemente verdadera porque te lo dijo la persona E, que es una experta, y tal otra creencia es probablemente falsa porque te lo dijo la persona E2, que no es experta en el área, sino que es particularmente ignorante, no me parece una forma irracional de proceder. ¿Me siguen en esto? ¿Sí? El punto de Lewis puede funcionar cuando es más o menos obvio que yo puedo ir a testear directamente la creencia sin pasar por el rodeo de preguntarme, por ejemplo, si un testimoniante es fiable. O sea, el ejemplo que él da es un ejemplo muy simplificado, el ejemplo de cuánta plata tengo en el banco. Claro que ahí sería una falacia ponerme a pensar en si mis consideraciones psicológicas sobre si estoy incurriendo en pensamiento desiderativo, cuando podría directamente entrar al home banking y fijarme cuánta plata tengo. Claro, en ese ejemplo es obvio que Lewis tiene razón. El problema es que no siempre nuestra vida cognitiva funciona de un modo tan simple. Muchas veces nuestra mejor evidencia para creer que determinada proposición es verdadera depende precisamente
de, por ejemplo, quién nos la dijo. Y entonces ahí no sería falaz recurrir al rodeo de, bueno, cómo la creencia fue formada. ¿Por qué? Porque recurrimos, ya te doy la palabra, Melanie, recurrimos a ese rodeo porque no tenemos ninguna forma directa de resolver la cuestión. Entonces no es que estamos ilegítimamente dando un rodeo cuando podríamos ir de forma directa a testear la creencia con la realidad, ¿no? Supónganse que alguna o de ustedes me dice algo sobre los contenidos que ustedes conocen como estudiantes de psicología y yo lo desconozco por completo, ¿no? Y yo creo que, no sé, Wundt fue uno de los fundadores de la psicología experimental porque me lo dijo alguna de ustedes, que son estudiantes de psicología. Yo no lo soy. Y yo creo que P, porque me lo dijo S, siendo S un estudiante avanzado de psicología. Bueno, no es tan loco pensar que la probabilidad de que mi creencia sea verdadera está en función de cuánto sabe el sujeto que me dijo eso. ¿Me siguen en esto? ¿Y esto por qué? Porque muchas veces yo no tengo un acceso no mediado a la realidad. Muchas veces yo tengo que, por ejemplo, pasar por el rodeo de lo que me dice otra persona. Si no es lo que me dicen ustedes, es lo que me dirá el señor historiador de la psicología. Está bien, pero yo no puedo regresar en el tiempo para ver si Wundt es o no uno de los principales padres de la psicología experimental. ¿Sí? Melanie, ibas a decir algo. No, que yo estaba pensando con esto de quizás una crítica a Lewis, no sé cómo se dice, que parece medio simplista porque también, digo, la forma de buscar evidencia también depende de nuestra cultura, o sea, es como que está enfocado quizás, no sé, en cultura occidental que busca evidencia de forma empírica, bla, 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 pero digo, el hecho de buscar evidencia de forma empírica por la observación también habla de todo un contexto histórico en el que nos criamos que hoy en día buscamos evidencia de esa forma. Si vamos a, no sé, a una población tribal en el Amazonas, van a buscar evidencia de otras formas. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es como medio, no sé. Bien, bien. Compro eso y además me da pie para retomar Rorty, lo cual es fantástico. Así que esto es guionado, obviamente. Melanie y yo coordinamos 10 minutos. No, 10 minutos antes no, porque estaba meditando. 40 minutos antes de que me pusiera a meditar, coordiné con Melanie esta intervención. Está muy bien la observación, pero quiero recapitular el contexto en el cual se da esta observación correcta de Melanie. Yo les dije dos cosas recién y quiero que identifiquen esas dos cosas. La primera cosa es en qué consiste la crítica de falacia genética. La segunda cosa es cuáles son los límites de la crítica de falacia genética. Yo quiero que entiendan las dos, sobre todo porque quiero que entiendan cómo se va dando un incremento de complejidad cuando pasamos de Merleau-Ponty a Lewis, de Lewis a Villoro y de Lewis a Cohen, sobre todo, y de Lewis a Rorty. Entonces, lo que estoy diciendo es, por un lado, reconstruimos en qué consiste la crítica en términos de falacia genética. La crítica de Lewis en términos de falacia genética consiste en decir, brevemente, las cuestiones de validez son una cosa, las cuestiones de génesis son otra. ¿Correcto? Yo no te estoy preguntando cómo adquiriste la creencia de que P, a mí lo que me interesa es si P es verdadera o es falsa. ¿Sí? ¿Estamos? Y eso es una parte de la respuesta de esa pregunta que puse yo. Eso es una parte de la respuesta a la pregunta que pusiste vos, exactamente. Lo segundo que les dije, y que va a empalmar con lo que dice Melanie, es esa crítica en términos de las cuestiones de validez son una cosa y las cuestiones de génesis son otra, puede a su vez matizarse. Y una primera forma de matizarla o de ponerle límites al alcance de la crítica consiste en decir, mirá, no siempre me estoy haciendo una pregunta diferente cuando me pregunto, ¿es verdadera esta creencia? Y cuando me pregunto, ¿cómo fue adquirida esta creencia? ¿Correcto? ¿Sí? Porque
una forma, muchas veces, de yo evaluar, al menos en términos probabilísticos, todo esto es falible, ¿no? Puede fallar, diría Toussaint, pero de yo evaluar si una creencia es probablemente verdadera, es a partir de cómo fue formada. ¿Correcto? ¿No? Entonces, si yo les digo, bueno, ¿ustedes cómo saben que Wundt es uno de los padres de la psicología experimental? Y ustedes me dijeron, mirá, porque lo leí en tal y tal historia de la psicología y hay consenso respecto de los historiadores de la ciencia en torno a este punto. Bueno, eso me da una base más plausible que si me dicen, yo pongo YouTube en continuado, ¿no? Está ahí como reproduciéndose cosas y después de un video sobre los Illuminati y sobre la Tierra plana, justo me tocó, porque el algoritmo le pintó, uno sobre historia de la psicología. Bueno, francamente, yo en el primer caso voy a creer que es más probable que su creencia sea verdadera que en el segundo. ¿Me siguen? Entonces, incremento de complejidad. Primero quiero que entiendan la crítica y después quiero que entiendan los límites de la crítica. Los límites de la crítica es que no siempre son dos preguntas fácilmente distinguibles. La pregunta por la génesis y la pregunta por la validez. ¿Correcto? Y luego Melanie nos dice algo más, que está muy bien y que es otro incremento de complejidad. Melanie nos dice algo que podríamos traducir en los siguientes términos. Inclusive si aceptamos que la pregunta por el valor cognitivo de una creencia en un contenido proposicional P es diferente de la pregunta por la génesis de la creencia en el contenido proposicional P, inclusive si aceptamos que esos son dos preguntas distintas, lo que vamos a hacer cuando estamos haciendo la primera tarea, o sea, cuando estamos evaluando las pretensiones de verdad de P o la justificación existente para P, esa actividad va a estar ella misma condicionada en términos históricos sociales. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, no hace falta pasarle con una topadora por encima a la distinción entre considerar razones y considerar causas. Podemos reconocerle a Lewis que considerar razones a favor o en contra de un contenido proposicional P es una tarea distinta respecto de considerar las causas por las cuales alguien cree que P. Podemos concederle esa distinción, pero la actividad misma de considerar razones, la actividad misma de evaluar evidencias a favor o en contra de P, ¿sí?, puede ella misma estar condicionada causalmente. Eso no es, insisto, no es confundir el problema de las razones con el problema de las causas. Eso es enmarcar el problema de las razones dentro del contexto más general del problema de las causas. Y esto es lo que se hace, por ejemplo, cuando se hace epistemología de sesgos, ¿no? Piensen lo que hace la epistemología feminista cuando dice, bueno, existen grandes porciones del conocimiento en anatomía, fisiología, psicología, lingüística, ciencia política, economía, sociología, que está causalmente condicionado por sesgos machistas. ¿Qué es lo que está diciendo la epistemología feminista cuando dice eso? Está diciendo algo parecido a, estas proposiciones científicas nunca estuvieron apoyadas en razones, no podemos reconstruir las posibles razones. No, no está diciendo eso. Está diciendo, hay razones a la hora de sostener estas proposiciones. Las hubo en el momento en el cual se sostuvieron estas proposiciones, ¿sí?, en el momento en que el científico, típicamente el científico varón, elaboró estas teorías científicas, pero la actividad misma de considerar esas razones estaba condicionada causalmente. Estaba condicionada causalmente de modo tal que hacía que
ciertas evidencias tuvieran más peso y ciertas otras menos o no fueran tomadas en consideración. O sin ir tan lejos, el ejemplo de las gemelas. El ejemplo de las gemelas es un modo de ver cómo la actividad misma de considerar razones se encuentra ella misma condicionada por causas. Porque, acuérdense lo que intercambiábamos la clase pasada con Nicolás. Nicolás daba una serie de buenos argumentos en contra de, por ejemplo, creencias católicas como aquella en la infalibilidad pontificia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero en el ejemplo de las gemelas, la idea, y por eso yo les decía, es como dos jugadores de ajedrez que saben las próximas 30 jugadas que va a hacer el otro, ¿no? La idea es, yo ya sé que cuando diga P, ella va a responder que Q, y yo le voy a responder que R, y ella me va a responder que S, y yo le voy a responder que T, y ella me va a responder que U. Ya sabemos cuáles son las jugadas del otro, y entonces la única explicación posible de por qué yo creo algo y ella cree lo contrario, pese a que una y otra hemos considerado razones, es que en virtud de ciertas causas, el peso relativo que cada una de nosotras le da a ciertas razones es diferente. ¿Correcto? Y decir esto no es retroceder más acá de la distinción causas-razones y volverse bulberista. ¿Estamos hasta acá? ¿Dan? ¿Estamos? ¿Sí? Dale. Bien. Julián, podés responder por chat si tenés alguna inquietud o lo que fuere. ¿Sí? Bien. O pueden no responder, ustedes como prefieran, son libres. Lo importante es que la clase les sirva a ustedes, ¿sí? O sea, insisto, no es para oír mi propia voz. Bueno, hasta acá estamos entonces. Laura, ¿quedó más o menos claro el punto, dado que vos fuiste quien generosamente nos compartió su respuesta? Sí, faltaría la otra parte de la respuesta, a ver si está correcta. Bien, ahora vamos a eso, pero quiero saber si hasta acá estamos todos. Sí, muchas gracias. Bien, no pasa nada, no hace falta agradecer, es mi trabajo. Vamos entonces al resto de la respuesta, así nos aseguramos de que no haya dudas. Entonces, dice Laura en el resto de este párrafo cosas que más o menos estuvimos comentando. Dice, no puedo prescindir del análisis de cuáles son los motivos. Yo ahí lo único que te observaría, Laura, es que motivos es un término ambiguo. Motivos es ambiguo entre causas y razones, justamente. De hecho, por eso en un texto de Merleau-Ponty que no vamos a ver, usa la palabra motivos precisamente para tener una tercera categoría que esté entre lo causal y lo racional. Así que cuidado con eso, ¿de acuerdo? Podríamos decir, no puedo prescindir del análisis de cuáles son las razones, ¿sí? Cuáles son los posibles fundamentos, cuáles son las posibles evidencias, ¿sí? Bien. Cuestiones de validez y cuestiones de génesis son diferentes, no puede haber una forma razonable de vincular la génesis con la validez. Perfecto. Hasta ahí, fantástico. Si se vinculan, tiene que tratarse de una falacia genética. Ahora, el problema es que, como vos bien decís, hasta este punto la respuesta sería no, Lewis y Cohen no están de acuerdo. Más adelante, Lewis nos dice otra cosa. ¿Correcto? Y ese es el problema del texto de Lewis. ¿Y puse eso? No me acuerdo. Pusiste, hasta este punto la respuesta sería no, Lewis y Cohen no están de acuerdo. Sí, hasta ahí estás identificando que Lewis va a hacer algo, ¿no? Después, que no es lo mismo que está ocurriendo acá. Me salteo 2 párrafos y vos después decís, Laura, yo te pongo en contacto con tu yo del pasado. Tu yo del pasado dijo, ahora bien, este planteamiento se haría en un principio en ambos autores, ya que luego Lewis hacia el final del texto va a decir, dada la imposibilidad de desacreditar nuestro pensamiento por condiciones a las que está sometido, no podemos más que suponer que podemos alcanzar la verdad que habla de una tenaz confianza en la capacidad humana. Esto no encaja con lo que decía previamente. La cita ahí podría ser una más clara, a decir verdad. Pero, de todos modos, lo que rescato es que identificás que hacia el final del texto hay un volantazo. Sí, es que necesitaba decirlo ahí, en esa parte de la pregunta, porque si no yo me iba a marear también. Bien. Para terminar de responder. Bien. Entonces, ¿cuál es el volantazo que da Lewis?
¿Qué es lo que hace Lewis hacia el final del texto que no encaja con lo que hace Lewis hacia el comienzo del texto? Decir algo así como que la tenaz confianza que tenemos que tener en la mente humana consiste en considerar que nuestras creencias tienen razones y no causas. Eso está mal. Porque si seguimos la distinción que él mismo hizo, no es que la explicación según razones compite con la explicación según causas. Si seguimos la distinción que él mismo hizo, la distinción según razones está en un plano y la distinción según la explicación según razones está en un plano y la explicación según causas está en otro plano. Y nuestras creencias pueden tener razones que las fundamentes y pueden tener también causas que las expliquen. Y no pasa nada. ¿Sí? Si alguien me dice, mi creencia de que 2 más 2 es 4 está causada por ciertos mecanismos anatomofisiológicos de la estructura de las neuronas de mi cerebro, ¿eso implica algo respecto del valor de la creencia? No, no implica nada. Es simplemente una pregunta diferente. ¿Me siguen en esto? Alejandra, ¿estamos? No, y que aparte había dicho que las creencias estaban influenciadas por las causas. El punto es, exacto, el punto es que en la primera formulación de Lewis podemos decir nuestras creencias están influenciadas por causas, pero eso simplemente no es relevante a la hora de determinar si son verdaderas o falsas. Okay. ¿Correcto? ¿No? Simplemente es otra pregunta. ¿Estamos? El problema es que hacia el final del texto, cuando introduce todo esto de la tenaz confianza y la fe mística y todo eso, ¿sí? Se corre de esta distinción prolija, ¿no? Entre, bueno, hay una pregunta y otra pregunta que simplemente son diferentes preguntas. ¿Correcto? No es una misma pregunta que tiene dos respuestas que colisionan entre sí. No es o bien esto tiene razones o bien esto tiene causas. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, Laura, como te decía, podrías elegir una cita más precisa para señalar por qué Lewis da un volantazo, pero a grandes rasgos está bien el señalamiento de que hacia el final del texto Lewis dice algo que no encaja demasiado bien con lo que dice al comienzo, ¿sí? Y lo otro que vos hacés es reconstruir, y esto lo introducís con un en cambio, que marca un contraste entre lo primero que hace Lewis y lo que hace Cohen, eso está bien, ¿no? Que marques ese contraste. Y decís, bueno, en cambio, Cohen sostiene que careces de buenas razones para creer P en lugar de Q cuando no puedes creer en forma justificada que tus fundamentos para creer P son mejores, bla, bla, bla. Ahora, lo que me parece que vos podrías explicitar un poco más en esa respuesta es cómo se conecta con la noción de poseer mejores fundamentos, ¿sí? La noción de tener una creencia porque nos fue inculcada. ¿Correcto? Porque Cohen sí está introduciendo una dicotomía en la premisa 3 de el argumento. En la premisa 3 de el argumento, Cohen está diciendo, hay una serie de creencias que tenemos no porque se nos hayan ofrecido mejores argumentos que aquellos de los cuales dispone la otra parte, sino porque, ¿no?, hemos sido inducidos a tenerlas, bla, bla, bla. ¿Correcto? Entonces, en la premisa 3 de el argumento, en Cohen, está planteada una oposición explícita entre creo que P porque se me indujo a creer que P, y se me indujo a creer que P significa específicamente nunca se me presentó P y Q como potencialmente aceptables las dos, y por otro lado, creo que P porque realmente tengo mejores fundamentos para P que aquellos de los cuales el otro dispone para Q. ¿Correcto?
en la tercera premisa de el argumento, decir que fuimos criados para tener una creencia P, equivale a decir, o implica decir, como mínimo, que nunca se nos presentaron los fundamentos para P y para Q de modo tal que pudiéramos evaluarlos desde una perspectiva neutral y determinar cuál de las dos proposiciones estaba mejor justificada. ¿Sí? Quiere decir que se nos encajó la creencia de que P. Se nos dijo, mirá, pibe, las cosas son así. ¿Correcto? Y entonces, esa consideración sobre la génesis, piensa Cohen, es relevante para consideraciones acerca de, al menos, la racionalidad de seguir creyendo lo que creemos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos en esto? Sí, que es suficiente que se me haya inculcado por educación creer lo que creo, ¿no? Es suficiente para sospechar de nuestras propias creencias. Claro. Claro. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de la racionalidad de nuestras creencias, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando de si tenemos o no creencias racionales. Y entonces el hecho de que me digan, mirá, vos podés darte cuenta de que nunca estuviste en posición de evaluar los méritos relativos de P y de Q, simplemente se te encajó creer que P, ¿sí? Implica, bueno, vos deberías darte cuenta de que no tenés mejores fundamentos para creer que P que aquellos de los cuales dispone otro sujeto para creer que Q. ¿Sí? ¿De acuerdo? No los noto así como extremadamente convencidos de que esto se entendió. Bueno, voy a fingir que sí. Voy a fingir que todos dijeron, sí, es clarísimo. Yo reconozco que me resultó difícil la pregunta y traté de contestarla con las herramientas que tenía. Sí, y la contestaste, diría, a grandes rasgos bien, ¿sí? O sea, simplemente estoy señalando algunos aspectos puntuales, pero me parece que identificaste la diferencia entre, por así decirlo, Lewis 1 y Cohen, y después señalaste que Lewis 2 no es coherente con Lewis 1, ¿sí? Perdí neuronas en el camino, pero sí. Bueno, ustedes saben que eso es literalmente falso, que ustedes están creando nuevas conexiones neuronales, y lo bueno además es que al crear nuevas conexiones neuronales en un área del conocimiento, después también les sirve para otras áreas. Como ustedes bien saben, los procesos de aprendizaje repercuten horizontalmente unos sobre otros. Entonces cuando se preguntan, ¿por qué este cabrón me hace estudiar esto que no lo voy a aplicar para nada? Es, no, ustedes... con esto se están volviendo más listas y luego lo van a aplicar seguramente a cosas que sí les importan. Bien. Entonces, la forma misma de evaluar las razones a favor o en contra de que P puede estar condicionada por causas sociales, nos dice Cohen. Y Melanie nos decía algo hace un momento que en cierto sentido es aún más global. Porque es aún más abarcador que cosas como el ejemplo de las gemelas. Porque en el ejemplo de las gemelas, la idea de, la forma en que estoy evaluando razones puede estar condicionada causalmente, se refiere simplemente a, por así decirlo, el peso relativo que le otorgo a unas razones o a otras. ¿Correcto? Y se refiere solo al peso relativo, lo que estoy diciendo es, la gemela católica ya conoce las razones que enunció Nicolás la vez pasada, y que las dice también su gemela presbiteriana, y simplemente no les da mucha importancia. No considera que sean probatorias. ¿Correcto? Mientras que la gemela presbiteriana sí considera que son probatorias. ¿Sí? Pero podemos ir aún más lejos. Como de hecho hizo Melanie en su intervención, podemos decir, no se trata solo de qué tanto peso le damos a unas creencias o a otras creencias. Podemos ser aún más globalizantes en la cuestión de cómo los factores históricos sociales inciden sobre nuestra vida cognitiva y decir,
que nuestras prácticas cognitivas, el tipo de práctica cognitiva en la cual nos embarcamos a la hora de determinar verdad o falsedad para P, es ella misma resultado de condiciones histórico-sociales específicas. ¿Sí? El hecho de que, como decía Melanie, para determinar si el próximo trimestre va a ser lluvioso, recurramos a satélites y a barómetros y a cosos que miden la temperatura y cuyo nombre yo desconozco, y todas esas cosas que usan los meteorólogos, como sabrán, sé muchísimo de meteorología, y no al oráculo del veneno, ¿sí? Es un producto de ciertas condiciones histórico-sociales específicas. Si fuéramos miembros de la etnia Asande, ¿sí? Apelaríamos al oráculo del veneno. ¿Correcto? Sí, serían como creencias / costumbres también. Ese es un muy buen punto, porque algo que yo les señalaba en el video de resumen sobre el texto Solidaridad u Objetividad, es que hay un ligero desplazamiento en el texto de Rorty entre el problema de las prácticas y el problema de las creencias, ¿no? Primero define etnocentrismo hablando de prácticas y después no habla de prácticas, habla de creencias. ¿Notaron eso? Eso es porque, podríamos decir, nuestras creencias no incluyen solamente creencias, por así decirlo, de orden 1, en el sentido de creencias referidas a tal o cual región de la realidad, sino que también incluyen creencias de orden 2 que se refieren a cuál es el modo correcto de evaluar creencias de orden 1. Dicho con un ejemplo, nuestras creencias no incluyen solamente cosas del estilo de en Argentina hay más de 20 climas diferentes, sino también creencias del orden de la forma de analizar el clima es por medio de tales y cuales prácticas. Correcto, lo que mencionó Melanie. ¿Me siguen? Entonces, no solo tengo creencias diferentes respecto de la realidad, también tengo creencias diferentes respecto de cómo se debe conocer la realidad. Y entonces, nos va a decir Rorty, yo puedo estar apelando, cuando se trata de ver cómo conocer la realidad, a prácticas que no son prácticas humanas universales. Son prácticas de una sociedad occidental, moderna, secularizada, que atravesó la revolución científica del Renacimiento y la modernidad temprana. ¿Correcto? ¿Qué es lo que subraya Rorty cada vez que dice somos herederos de la Ilustración? No estoy recurriendo a prácticas humanas a secas cuando apelo al método hipotético deductivo. Porque el Asande también es humano y hace otra cosa. Va a decir Rorty. Laura, ibas a decir algo. Sí, yo ahí entendí que él separa, bueno, no sé si estás entrando en Rorty ya. Estoy entrando en Rorty, pero si alguien tiene alguna duda sobre algún texto anterior, puede obligarme a retroceder. Si no, yo le metería a fondo con Rorty. Sí, con Rorty. Bien, hermoso.